Buenas tardes, los saludamos a todas, a todos en esta tarde que vamos a empezar a compartir 3 de los encuentros que el doctor Castelo nos va a brindar acerca del impacto de la escritura en el contexto oral de la antigua Grecia, tensiones y consecuencias. Estábamos comentándoles hace un rato, estamos grabando estos encuentros, y a quienes quieran compartirlo o que no hayan podido o no puedan asistir a alguno de ellos, los pueden escuchar y ver en nuestra página directamente en el icono de YouTube, y de paso pueden visitar la página y ver todas las demás actividades que llevamos adelante. Ángel, queremos agradecerte especialmente porque aceptaste esta invitación, y triplemente, porque son 3 encuentros, por lo cual disfrutaremos, creo, un aprendizaje muy grande, como siempre que nos ofreces algo. Y si te parece bien, vamos directamente a tu presentación, pero antes hacemos una breve presentación tuya, por si alguien no te conociera o no recordara cuál es tu trayectoria. Ángel Castelo, Luis Ángel Castelo, es profesor y licenciado en Letras y profesor de Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente obtuvo el doctorado sobre temática clásica en la misma sede. Tanto su trayectoria docente como las diversas producciones académicas versan sobre la lengua y la cultura grecolatinas. En la actualidad se desempeña en la carrera de Filosofía de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Entonces, te damos la palabra, Ángel, y en general para el público queremos comentar que quienes quieran hacer preguntas, comentarios, tengan inquietudes, pueden anotarse en el chat, y después de la exposición de Ángel, abrimos entonces el diálogo y el intercambio, y lo hacemos siguiendo ese orden que va a aparecer en el chat que todos vamos a poder ver. Entonces, inauguramos, Ángel, tu ciclo, y te agradecemos nuevamente. Bueno, buenas tardes a los que nos saludé, a todos y a todas. Bueno, se imaginan que es para uno la satisfacción de poder estar aquí junto con ustedes, y además que me permitió 3 encuentros, ¿no? Así que el grado de labor que está llevando a cabo el centro, la amplia difusión, la cantidad de, en fin, cantidad y calidad de los participantes, así que por eso les digo en serio que es un honor y una responsabilidad. Bueno, como bien dijo Laura, son 3 encuentros que apuntan a características, algunas, imagínense, del momento del contacto de la sociedad oral con la alfabetizada en Grecia, con las especiales características que tiene esto, que va a ser motivo del tercer encuentro, digo, del instrumento que posibilitó esta inserción en la grafía, que fue el alfabeto griego creado por ellos mismos para reflejar su propia lengua, con las características que esto tiene. Pues bien, en este primer encuentro, entonces, de lo que se va a tratar es que veamos en una mínima descripción el contexto de otra sociedad ágrafa, que no es precisamente la griega, ¿no? Ni mucho menos, para que vean cómo las características generales de la oralidad también están presentes en el contexto griego. Y cuando hagamos la articulación, cosas tan familiares para nosotros, vamos a ver que eso no es el ámbito exclusivo de Grecia, sí, el instrumento, como les dije, el alfabeto, pero las características que toma
la transmisión en la oralidad, la transmisión de mensajes, van a ser muy semejantes a otras culturas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro va a haber una segunda parte, digamos, no en cantidad, que va a ser algo muy breve, que es un autor griego, Heródoto, con una particularidad también reflejada en la sociedad no alfabetizada que nos va a interesar. Ese es el proyecto para esta primera reunión. Mientras que la segunda ya van a ser emergentes, textos, digamos, muy breves, que van a tratar de ver el choque de estas dos cosmovisiones, ¿no? La cosmovisión de la oralidad con la de la escritura. En todo caso, al término de la charla, les digo cuáles serán los textos para la próxima, para que los tengan presentes si lo quieren ver, ¿no? Pues bien, vamos a arrancar entonces en esta primera reunión con, y con el primer texto, digo, con la lectura o el resumen que voy a hacer de algunas partes de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Es decir, que nos vamos a situar en nuestra América en la época del siglo XVI, mediados del siglo XVI, recién producida la conquista, ¿no? Y como el nombre, como la presentación Inca Garcilaso de la Vega, aunque la segunda parte de Garcilaso de la Vega hace alusión al poeta, ¿no? Pariente por diversas, digamos, cruces, ¿no? Familiares de este. Pero este es el hijo de un español y de una mujer de la nobleza inca, ¿no? Entonces, ¿a qué alude lo de comentarios reales? Uno piensa por el rey, porque va a hablar del rey, del Inca, no, real no en el sentido de palacio real, es decir, del latín rex reis, ¿no? Regalis, sino de res rey, cosa, ¿no? Es decir, reales, porque él va a decir la verdad, porque él tiene prosapia inca para decir cómo es en verdad esa cultura, porque de eso se tratan los comentarios reales. Se trata de una descripción de la cultura inca, cultura, ¿no? En el vasto sentido, sí, es decir, bueno, ¿qué les puedo decir? Hortalizas, agricultura, en fin, dinámica de la sociedad inca. Y lo que vamos a comentar ahora, lo que les voy a comentar, tiene que ver con el capítulo 29 del libro noveno. Es decir, libro noveno, capítulo 29. Aquí hay un episodio muy interesante. En medio de la descripción que está haciendo, digo, de la riqueza, de la fertilidad del suelo, se está hablando de los melones, que crecen de una manera mucho más, digamos, voluminosa que en España, y que, bueno, eso habla del tipo de tierra y demás. Con relación a eso es que viene un cuento gracioso. Así lo denomina él, un cuento gracioso. Y la anécdota es, la resumo, ¿no? Es simplemente esta. Un capataz español envía, por intermedio de dos nativos, 10 melones a su amo, 2 nativos indios. Los acompaña con una anotación, donde especifica la cantidad de frutas, según acostumbraban en la época. Y le advierte a los indios, no comáis ningún melón de estos, porque si lo coméis, lo ha de decir la carta. El melón es una fruta desconocida para ellos, obvio, la trajeron los españoles,
y otras tantas, ¿no? Que, como les digo, crecen monstruosamente. Ahora, ellos se preguntan, ¿no sabríamos a qué sabe esta fruta de la tierra de nuestro amo? Y una acotación que podemos traer a cuento nosotros, a qué saben, en el sentido de qué sabor tienen, es recordar aquellas palabras tan ingeniosas, pero bellas, sobre todo, de Roland Barthes, que uno de los presentes ya me aclaró que eso lo dice en el discurso inaugural Roland Barthes a la Academia Francesa, aquellos tiempos felices del lenguaje en que el sabor y el saber comparten raíz, ¿no? Bueno, si hacen la pregunta entonces estos indios, ¿y qué hacen? Deciden esconder la carta detrás de un paredón para que no los vea. Porque no los vea comerse los melones. Y no pueda, por lo tanto, saber ni decir nada. Pero cuando llegan a destino con 8 melones, en vez de los 10, la carta habla y los delata. La carta dice que faltan 2. Hay letras, podemos agregar, un lenguaje que funciona más allá de ellos, pero muy cerca y a pesar de ellos, aunque no lo comprendan y no sepan leerlo. Por eso los españoles le atribuyen maravillas, por eso a los españoles le atribuyen maravillas y poderes mágicos a los indios, y los consideran dioses, porque conocen su secreto. Bueno, este episodio hay muchos semejantes, y no soy un especialista en esto, ¿no? En el estudio, pero hay muchos semejantes, e incluso en el folclore universal hay ejemplos de esto, ¿no? De este hecho de que la carta dice lo que los propios portadores de ella ignoran, ¿no? Porque no conocen las letras. Bueno, esto es para que vean entonces el contexto que nos estamos viviendo en una sociedad ágrafa, y entonces es el momento de que veamos cómo entonces, habida cuenta de esta sociedad que no conoce la escritura, se manejaba la comunicación. Precisamente se trata de esto que ahora vamos a ver. Y luego, como les adelanté, articular con nuestra Grecia. Podemos hablar de transmisión de mensajes y registros de mensajes. Ahora voy a otras partes del texto. Me voy al libro sexto, capítulos 7, 8 y 9 de la obra Comentarios Reales, capítulo sexto, 7, 8 y 9. Allí se nos habla de esto. La transmisión de mensajes inmediatos estaba a cargo de los chasquis, ¿no? Chasquis es una palabra que significa dar y trocar. Es decir, dar y tomar, porque efectivamente la cosa era así. Venía corriendo, cada cuarto de legua, digamos, cada 1000 metros, había un puesto. Y venía alguien corriendo y ya a cierta distancia empezaba a gritar el mensaje para que el otro lo oyera y saliera corriendo. Pero cuando así no ocurría, cuando había necesidad de una mayor intelección, tenía que detenerse ese que acababa de venir, decirle al otro el mensaje
y que el otro lo repitiera 2 o 3 veces para asegurarse de que estaba bien comprendido. Eran palabras breves, obviamente, y seguía así hasta llegar al destino del mensaje. Esa era una manera, los chasquis. Y luego, por supuesto, están las señales de humo durante el día y llamaradas por la noche. Cuando se trataba, nos dice el propio Inca Garcilaso, levantamiento y rebelión en el reino o provincia, que ameritaban una transmisión urgente que a las 2 o 3 horas llegaba. Ahora, el tema es, ¿qué pasa con lo que la sociedad desea registrar? Que quede registro. Evidentemente, correspondería que les diga que en la transmisión de mensajes también se encuentra el sistema de los quipus. Quipus. Es decir, se encarga de decirnos el Inca Garcilaso, que significa nudo y anudar, verbo y nombre, ¿no? Esa precisión lingüística que tiene. Este sistema, se ha hablado mucho, se está trabajando muchísimo por lo poco que sé en la actualidad, y ya se creen que va, digamos, el desciframiento total ya es inminente, y no se descarta que el sistema de los quipus, de esos nudos, de esos hilos, ¿no? Que de acuerdo a los colores, a la posición de los nudos secundarios y demás, eran un registro numérico de metales, de hombre y demás. No se descarta en la actualidad que tenga atisbos de lenguaje propiamente dicho. El Inca Garcilaso, que se precia de conocernos, nuestro comentador, descarta totalmente eso, más allá de decirnos la eficacia que tiene, etcétera, etcétera. Con ellos no se puede registrar hechos historiales hazañosos, las embajadas que traían al Inca y las pláticas y razonamientos que el Inca daba. Las palabras del Inca Garcilaso de la Vega en el capítulo 9 del libro sexto que mencioné, pero lo que contenía la embajada, ni la palabra del razonamiento, ni las palabras del razonamiento, ni otro suceso historial no podía decirlo por los nudos, porque consiste en oración ordenada de viva voz, o por escrito, la cual no se puede referir por nudos, porque el nudo dice el número, mas no la palabra. Es decir, que, digo, no es nuestro tema, no estudiar mucho esto, ¿no? Pero en principio, el sistema de quipus no servía para registrar lo que en la sociedad oral se considera digno de registro, y debería hacer lo mismo. Los hechos historiales. Ángel, perdón, porque está, a ver el sonido, ahí se había cortado. A ver, no es que, que se cortó, pero salía robotizado, digamos. A ver ahora. Bueno, me fijo. Ahí sí, ahí vamos de vuelta, bueno, ahí está bien. Bueno. Entonces, digo, hechos historiales hazañosos, embajadas que traían al Inca y no todo, mucho menos, lo que se registra en una sociedad son necesariamente los hechos hazañosos. El
el día cotidiano, el día cotidiano, las sentencias que el rey emite, que recibe, la jurisprudencia, que tiene que quedar asentado de alguna manera. Precisamente, lo vamos a ver más agresivo, eso, ahí está esa descripción tan interesante. Pero lo importante, digo, que consideraban que estas cuestiones, ¿no?, eran aquellas de las que tenían que dar registro. ¿Y de qué manera? A cargo de estos tres funcionarios de la oralidad, digamos, los quipucanos, los amautas y los arahuicus. Es decir, estos encargados a su vez de los mudos, personajes muy respetados en su pueblo, eran los que también memorísticamente, porque debemos agregar aquí el fundamental valor de la memoria, como veremos enseguida en el caso griego, el valor de la memoria, que es, bueno, digamos, ¿no?, como dice una parte, la primera forma de escritura. Ángel, perdón que te vuelva a interrumpir. Quizás les pedimos por un rato si pueden apagar las cámaras porque hay mucha distorsión, como si no alcanzara la señal y hay partes de de las frases que no se entienden. Tratamos quizá apagando las cámaras, a ver si alcanza. Sí. Entonces, ¿continúo, Laura? Sí, gracias. No, por favor. Entonces decía que los quipucamayus eran los encargados, ¿no? Los encargados, como los de retener memorísticamente esto y transmitirlo. Los amautas, por ejemplo, todos eran los sabios. ¿Y qué hacían con estos hechos memorables como los que no son memorables, pero tienen que ver con el día a día y la importancia de la dinámica social? Los volcaban en los niños, los educaban de alguna manera de esa, y seguramente recordarán el caso típico, ¿no?, griego, que es el de Platón con los mitos para los niños. Ahora enseguida vamos para eso. Pero también estaban los arahuicus, que eran los poetas, que en las fiestas determinadas de la comunidad, y cuando armaban caballeros, dice el Inca Garcilaso, tendríamos que ver qué quiere decir exactamente eso en las jerarquías del ejército inca. Bueno, cuando los armaban caballeros, les recitaban esto a los incas noveles. Les recitaban esto para que lo aprendieran de memoria, a su vez lo transmitían. Esa es la dinámica, ¿no?, de una sociedad que, repito, no tiene registro escrito. Bueno, digamos, ¿vieron cómo son estas cuestiones de las disciplinas del saber? El azar me trajo hace un tiempo este tema de los incas y lo articulé, ¿no?, que otra cultura cualquiera, también en estado ágrafo, y que pudiera haber sido descripta de esta manera, hubiese servido para nuestros fines. Nombres, otras realidades, pero en esencia lo mismo. Observemos. Vamos a decir, esto que hemos visto con nuestra iglesia. Bueno, la transmisión de mensajes por la actividad misma, ¿no?, todos recordamos, por ejemplo, aquella anécdota de la muerte por la fatiga de aquel Fidípides que anunció la victoria de Maratón, ¿no?,
que era el océano de Samosa, y ¿no? Por el esfuerzo cuando trae la noticia de la victoria. Eso, digamos, ¿no? Y el sistema de las señales de humo, bueno, todos el Agamenón de Esquilo, dentro de la Orestía, nombre correcto del griego, no, Orestía, dentro de la Orestía, entonces, el Agamenón, cuando precisamente se envía Ignacio, la esposa, se entera que la está transmitido señales de humo y llamaradas, como debía ser, de la caída de Troya, ¿no? O sea que también este recurso, cuando la distancia es muy grande, también está, ¿no? Bueno, historiales famosos. Todos recordamos. Ángel, Sí, quizá podemos, porque se distorsiona mucho tu voz, por momentos no se escucha bien lo que nos estás transmitiendo, contando. a ver, veamos Entonces, si es mi micrófono, Laura, no sé qué decirte. o Yo nunca, quizá, sí, a ver, cuando yo nunca estás tuve... cerca, sí, cuando estás cerca del, así en el escritorio va bien. Ah, bueno. Perfecto, entonces, vamos a Ahí ver. ahora se escucha muy bien, sí. Y en todo caso, cuando te vas moviendo, vemos como si distorsiona mucho o no. Ahí está. ¿Cómo no? Gracias. No. Acá decía, voy a anotar. Aquí, no la generación que vamos a hablar de inicia, Perdona, Ángel. perdona. Sí. Quizá podemos probar si volvés a ingresar, porque es una lástima, no se distingue Mirá, lo que mirá decís. que nunca tuve problemas, pero lo hago, porque O a aquí no ver, me probemos dice. una, claro, o probemos una vez más, y en todo caso, si vuelve a distorsionar, lo intentamos. Sí, bueno, decía, la próxima lo intentamos, entonces, si funciona así. Decía que cuando van hacia Aquiles, los miembros del canto 9, y vuelva al Sí, combate. perdón, Ángel, Sí, soy Marina. Sí, sigue distorsionando la voz. Debe ser el micrófono o algo de la señal, no sé. ¿Qué bueno, opinas, Laura? entonces hago una cosita. ¿Les parece bien que cierre y vuelva a entrar? Sí, intentémoslo. Bueno, Sí, sí. perfecto. Muy bien.
vamos a ver cómo andamos ahora. Ahora se te oye perfectamente. Bueno, vamos a ver perfecto. Estás sin cámara, lo único, Ángel. Bueno. Perfecto. Vamos Ahí, a ver perfecto. si tenemos Bueno. suerte. Bueno, le decía entonces que en ese canto 9, en el momento de Fénix, uno de los que van de parte de Agamenón, para decirle que deponga su cólera y vuelva Aquiles al combate, aduce ejemplos de héroes antiguos y dice precisamente, habla de los clea, de los hechos famosos de los hombres heroicos de antaño, o sea, los hechos, las gestas, o sea que según nos enseñaron los héroes de antaño, ellos eran susceptibles a la persuasión y tú, Aquiles, debes hacer lo mismo. Y aquí ya se ve en los hechos famosos, hazañosos, como diría el Inca Garcilaso, la Ilíada misma y la Odisea es una prueba de ello, cómo servía de parámetro moral, ¿no? No había ningún código escrito y precisamente eran las sagas, en este caso por excelencia, Ilíada y Odisea, la que marcaban la cohesión del grupo y su tabla de valores, ¿no? La cohesión y la pertenencia del grupo a un imaginario común, de eso se trata, ¿no? O sea que, repito, los hechos historiales hazañosos. Ahora bien, pero también de la dinámica del día a día, de la dinámica del rey y sus sentencias, nos da cuenta Hesíodo. En el proemio de la Teogonía, de los versos 1 a 100, se pueden ver cosas el mejor documento que tenemos, ¿no? De cómo se manejaba esa sociedad oral en esos momentos. Pero ya que estamos con Hesíodo, ya que estamos con la invocación a las musas, así se conoce el proemio de los versos 1 a 100, digamos, versos 1 a 104 para ser exacto. Primero, vamos a detenernos, siempre miro el reloj porque no quiero excederme ahora, y tenemos que ver brevemente el otro texto. Vamos por partes. Primero, la invocación a las musas. Ya en el nombre mismo, en el tratamiento mismo de esos versos, las musas, no olvidemos que las musas son hijas de Mnemósine, en buen castellano, Mnemósine, ¿no? Mnemósine, ahí lo tienen. Esta raíz es la misma que tenemos incluso en el castellano, memoria. Es decir, la raíz MN con una nasal vocalizada, que puede ser vocal, o generar una vocal, o desaparecer y tornarse una vocal, es todo lo que significa actividad mental, ahí está mente. O sea, tiene que ver, y sobre todo, con la memoria. Las musas, en la raíz de la palabra musa está memoria, esta raíz. Es decir, la raíz de mácesis, conocimiento, manzano, aprender. El único registro intelectual era la memoria en el contexto de la oralidad. De manera que se ha querido ver
en Hesíodo, en esta invocación a las musas, con poéticamente brillante, conmovedor, digamos, ¿no? Los efectos del canto y demás, se ha querido ver un postrero homenaje. Ya en la época de Hesíodo, la escritura iba ganando terreno, y de hecho, en el Panteón Olímpico, Mnemósine, que fue tan importante en otra época, anterior, ¿no? Ya no tiene rol, digamos, fundamental, ¿no? Volvamos. De manera que aquí se refleja claramente lo que la memoria significa, ¿no? O sea, el saber depositado en la memoria, de allí, bueno, según cada actividad de musas determinadas, ¿no? Pero sobre todo Calíope es la de bella voz, es aquella en que se detiene Hesíodo, y dice que esa musa está muy presente cerca de los reyes, ¿no? Al que le atribuye palabras melifluas. Ustedes dirán, nos podemos preguntar, pero ¿cómo el rey? ¿A qué viene esto? Pero que el rey tenía que hablar en verso. Cuando podía, sí, por supuesto, para que quede grabado las sentencias que él daba, y quedar grabadas. ¿Por qué en verso? Bueno, en verso, por el recurso mnemotécnico que ayuda a la memorización precisamente. Esa es la función del verso, ¿no? Primera. ¿No? Es un tema esto, porque a veces nos olvidamos de la funcionalidad del verso, ¿no? Del paralelismo, como diría Jacobson, ¿no? Para poder ayudar a la memorización, ¿no? Claro que con el avance de la sociedad letrada, donde las técnicas diversas se apoderaron del campo del imaginario que antes estaba concentrado en la poesía, ¿no? Claro que quedó lo poético polarizado frente a lo científico, lo que fuere, ¿no? Y creemos que es un ámbito que no tiene que ver con la dinámica social, pero es fundamental. Toda la poesía lírica griega surgió de eventos determinados, desde los epitalamios, los cantos nupciales, etcétera, de Safo, hasta los epinicios, los cantos de Victoria, de Píndaro. Todo tenía una función social. Todo. Bueno, volvamos. Quiero decir entonces que allí, vemos cómo en la dinámica social que nos pinta Hesíodo, vemos cómo están al servicio, e incluso en determinado momento dice que de Apolo vienen las musas, pero los reyes de Zeus. Allí parecería darnos a entender, Hesíodo, que muchas veces el rey no tenía los atributos poéticos. Y allí viene el poeta para hacerle de amanuense, ¿no? Para dictarle los versos. En fin, esta es entonces, a grandes rasgos, la dinámica que les quería mostrar. Y aquí, esta función en el mundo homérico, esta función va a estar dada por el aedo. El aedo por excelencia, Homero. Ahí está. Digamos, son los aedos lo que transmiten de pueblo en pueblo, de región en región, con diferentes lenguas, dada la extensión de todos los ámbitos, ¿no? El evento de Troya. De allí que sea motivo de los estudios homéricos en la actualidad, motivo prioritario, digamos, objeto prioritario
no dónde nació Homero, etcétera, si Ilíada y Odisea fue del mismo autor. No. ¿Cómo llegaron a ser textos Ilíada y Odisea? Ese es el problema de la actualidad. ¿Cómo? ¿Cómo fue fotografiada esta oralidad cuando adviene la escritura en Grecia? Pero ese es otro tema, ¿no? Largo tema. Volvamos. Quiero decir entonces que para que se vea claramente qué queremos decir con Aedo, basta ver el canto 8 o libro octavo de la Odisea, libro octavo. Ahí vemos aquel que han creído, en el cual se ha creído ver una imagen especular del propio Homero, el Aedo de Módoco. De Módoco. Odisea, canto 8. Ese de Módoco, en una escena, digamos, en un contexto de enunciación que tiene que ser obviamente el homérico, en un banquete, canta acompañado de la lira, y en determinado momento la audiencia le pide que cambie de tema. Entonces este hombre, ¿no?, tiene que bruscamente improvisar. Esta es oralidad pura. Improvisar es un decir. Improvisar con todo el acervo de la tradición en la memoria, ¿no? Pero también hay una variación mínima que no se puede apartar del metro, y eso explica el carácter eminentemente conservador de la tradición. Entra todo lo que quepa en la medida del hexámetro, para hablar del griego, en la medida y en los ritmos del hexámetro. Volvamos. De manera entonces, digo que aquí es la función del Aedo, y digo Aedo para diferenciarlo de Rapsoda. Técnicamente no está mal la diferencia, porque Aedo tiene que ver con el verbo cantar, ¿no? Ado, ¿no? Es el que canta, literalmente. Rapsoda, ¿no?, la etimología más probable, el que teje cantos, el que hilvana cantos, ya de alguna manera está suponiendo un texto atrás, del cual repite memorísticamente. El Aedo no, en su sentido polarizado frente a Rapsoda. Así que bueno, con estos elementos, ¿no?, vemos cómo se repite, porque está de más decir que en todo Ilíada y Odisea no hay muestras de escritura, ¿no? No hay escritura. Homero no conoce la escritura, digamos, ¿no? Obviamente. Por eso el gran interrogante, cómo llegaron a ser textos Ilíada y Odisea. Bueno, entonces digo, yo creo que con esto es suficiente para enmarcar los caracteres esenciales, digamos, grandes rasgos que caracterizan la conservación de los mensajes en un contexto oral, la memoria en última instancia, ¿no? Bueno. Ahora sí paso al otro texto, breve, muy breve, ¿no?, pero tiene que ver también con un contexto oral semejante. Se trata de Heródoto 4:131. Esto lo dejo por cualquier cosa. Heródoto 4:131. Bueno, de lo que se trata al principio es de
transmitir o conservar un mensaje, como dijimos. O sea, se quiere vehiculizar a distancia un enunciado. Se quiere realizar gráficamente lo semiótico. De eso se trata. Pero ¿cómo hacemos en un contexto ágrafo con eso? ¿Cómo hacemos? Y no. La imposibilidad está manifestada, por ejemplo, aquí, en Heródoto 431. ¿En qué sentido? Bueno, los escitas le envían un mensaje a Darío, ese es el contexto, que nos cuenta Heródoto, que consiste en un ratón, una rana, un pájaro y 5 flechas. Por supuesto que están en guerra con los escitas, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué es esto? Entonces le pide a los mensajeros que le digan que no, dice, nos mandan que tú seas el encargado de ver de qué se trata. Bueno, para Darío, esto de tierra, agua, pájaro, etc., implica que, y las flechas, que le van a entregar todo, tierra, agua, y van a, por las flechas, a entregar las armas, a rendirse a los persas. Mensaje, interpretación optimista. En cambio, un consejero le dice, no, al contrario, si no sos, no volás como los pájaros, no te escondes bajo tierra, en el agua, no te vas a salvar, ¿no? De que los escitas se apoderen de tu ejército, ¿no? Bueno, más allá de que la realidad posterior, según la obra, le dé la razón al consejero, lo importante es que esta observación, este hecho, y hay otro semejante también, quizá lo digo, es muy breve, un tirano Periandro, esto me lo enseñó recientemente un alumno, que cuando comenté recordó el otro, el que ahora les voy a decir. También en Heródoto. Esto está en Heródoto 5, 592e. Allí, Periandro de Corinto, que después resultó ser en alguna lista, uno de los 7 sabios de Grecia, las listas que circularon después, ¿no? Periandro de Corinto envía a un mensajero para que le pregunte a Trasíbulo de Mileto, otro tirano, en el sentido griego, ¿no? De tirano, que le pregunte a otro que él tomaba posesión del cargo, cuál era la mejor manera de gobernar. Ahora, lo que el heraldo a la vuelta le cuenta es que Trasíbulo, él le preguntaba una y otra vez, y Trasíbulo no le respondía, sino que lo llevó a pasear, digamos, por un terreno, por un campo cercano, e iba cortando las espigas altas, las arrancaba. Y lo entretenía a este mensajero con otras cosas, pero no le respondía lo que el mensajero quería saber. Esto es lo que el mensajero le dice a Periandro, mira, pasó esto y esto. Y Periandro lo interpretó y quiso decir que lo que quería decir Trasíbulo era que la primera medida del reino era cortar las cabezas que podían oponérsele, ¿no? O sea, aquellos que podían rivalizar con él. Entonces, ¿qué demuestra todo esto? Y la imposibilidad de alcanzar
lo semántico en lengua sin pasar por la semiótica más la gramática. Estas son palabras de Van Benist, del gran lingüista Van Benist. Benveniste. B alta y B corta. Y efectivamente es así. O sea, va a comenzar la génesis de la escritura, y acá estoy apuntando a la última reunión donde vamos a hablar precisamente de esto, el rol del alfabeto dentro de los sistemas de escritura. La idea sería, lo que va a tratar de hacer la escritura es a partir de una iconización de lo real, ¿no? Donde linda con la pintura, difícil de deslindar, ¿no? Uno y otro al principio, pero después, ¿no? Va a avanzar cada vez más en tratar de reflejar no el referente, eso es el dibujo, sino el discurso mismo. O sea, los elementos del discurso, los elementos de los elementos, sonidos, letras. Es decir, hay un paso, ¿no?, de lo icónico a lo formal, hasta llegar a reflejar la escritura alfabética, no las otras, tan perfectamente como la alfabética, reflejar la sustancia de la lengua, ¿no? Bueno, más allá de esto último que acabo de decir, apuntando a la última reunión, lo que importa es que otro elemento de transmisión de mensajes, estos dos últimos parecerían medio enigmas, casi a un paso de lo que se conoce como rebus o rebus en castellano, ¿no? Eso, ¿no? Difícil de definir porque no apela a los elementos mismos del lenguaje, sino una combinación para reflejar lo semántico, ¿no? Bueno, creo que más o menos con esto se completa lo que quise comentarles a través de estos dos textos en esta primera reunión. Bueno, como siempre es de desear ahora que se genere algún intercambio. Muchas gracias, Ángel. Les proponemos entonces, si quieren ahora ir anotándose en el chat, y bueno, intentemos abrir las cámaras también para poder intercambiar viéndonos unos a otros. Y quizá, Ángel, para comenzar, ¿podrías volver a leer lo que escribiste en el pizarrón? Porque no se llega a leer y hay participantes que quisieran tomar nota de ello. Entonces, bueno, te quedó el pizarrón ahora un poco fuera de la cámara, entonces quizás si lo lees una vez pueden... No. Ahí está. Bueno. Bueno, entonces, transmisión de mensajes, registros, hechos historiales hazañosos, usando la expresión del Inca Garcilaso, ¿no? Embajadas que traían al Inca pláticas y razonamientos que el Inca daba, chasquis y señales de humo o llamaradas con respecto a la transmisión de mensajes, y con respecto a los registros de
cuya discriminación es esta que acabo de decir, Quipucamayus, Amautas, Arauicus, los versados en los quipus, los conocedores de los quipus, los que tenían a su cargo los quipus, los amautas, filósofos y sabios, así los denomina el Inca, arauicus, los poetas. Y después vimos que la función era, bajo una u otra modalidad, transmitir esto por medio de la memoria propia y aquellos a quienes lo transmitían, que a su vez lo retransmitían. Ahora bien, en realidad con el color rojo quise mencionar la articulación con Grecia. La memoria, ¿no?, que es con la cual se valían ellos, también los griegos, obviamente. Y por eso dijimos que en la teogonía, Hesíodo, teogonía, la obra siempre subrayada, el capítulo o una parte de lo mismo, entre comillas, invocación a las musas, versos 104, nos pinta precisamente cómo esta dinámica, no necesariamente de hechos historiales hazañosos, sino la dinámica del día a día de una sociedad ágrafa, está precisamente reflejado en estos versos, ¿no? Ahora bien, mientras que los hechos historiales hazañosos los leemos, digamos, son mencionados en Ilíada 9, 524, 525, pero la Ilíada toda es una muestra, ¿no?, de la puesta de un corpus poético, de una saga, sobre un hecho histórico hazañoso. Luego, ya hablamos de la facultad de la memoria, evidentemente, tanto en la sociedad inca como en Grecia, y todo lo que tenía que ver, aquí ya no está, fue borrado, con las musas, Mnemósine, y con la raíz que el indoeuropeo tiene que ver con eso, con memoria, actividad mental, en primer lugar. Y por último, que estas funciones de Quipumayos, Amauta y Arau eran cumplimentadas por los conocidos aedos en la sociedad griega, de los cuales Homero es el nombre fundamental, ¿no? Eso es más o menos lo que teníamos anotado en el pizarrón. Muchas gracias, Ángel. Por favor. Abrimos entonces el espacio para preguntas, comentarios, inquietudes. Sí, Carlos. Ángel, buenas tardes, muchas gracias por la clase. Quería hacerte una pregunta. Si de alguna forma, si no entendí mal, ¿no?, si de alguna forma el ritmo poético es un rastro de la memoria, es decir, de la memoria en el sentido de la forma de conservar en la memoria los mensajes o los contenidos. ¿Hay algunos otros elementos que podamos encontrar o que se encuentran en la lengua escrita como rastros o señales
de esa primera etapa oral? A ver. Digamos, la naturaleza sonora del lenguaje sobre la cual trabaja el ritmo poético, por supuesto que lo tenemos en el plano de la expresión del significante ahora mismo, ¿no? En la escritura y en el habla. Ahora, otro rastro en la escritura. En realidad, tendríamos que decir que la escritura desestima el aspecto sonoro en su valor funcional, en su valor de recurso mnemotécnico para reproducir el lenguaje, porque la escritura precisamente torna, digamos, estéril, ¿no? La conservación en la memoria, ya está objetivada digamos, en ese elemento externo y que habla a los ojos, como diría Quevedo, ¿no? De manera que yo diría que Carlos, si entiendo a mi vez yo bien, ¿no? Lo que me preguntas, que el plano sonoro del lenguaje a los fines funcionales es desestimado, no a los fines estéticos, entiéndase. Pero precisamente esa división entre lo funcional y lo estético es, me parece, lo que está ausente en una sociedad ágrafa, porque se confunden. Y llevado al límite, y esto es arriesgado, y por eso digo al límite y yo no estoy seguro, llevado al límite, lo estético vendría a aparecer, vendría a darse como un medio, no como un fin, porque el fin es retener los elementos que dan la cohesión social del grupo. Y solo después, cuando ese elemento de cohesión social fue, digamos, suplantado por los códigos y demás de la escritura, pudo, libre de ese peso, ¿no?, ser cultivado per se o a otros fines, ¿no? Pero bueno, eso es al límite. Pero en principio, eso, no sé si respondí, Carlos. Sí. Y se podría decir que, así como la relación entre el significante y el significado de alguna forma es una relación entre finito e infinito, porque los significantes son finitos y el significado puede ser infinito, digamos, ¿no? Y por tanto, por eso necesitamos muchos significantes, diría Peirce, para tratar de rodear de lejos un significado, algo así, digamos. Se podría decir que, en términos generales, así como metáfora casi, que la relación entre los grafos, es decir, el texto escrito y el sonido es también una relación entre lo finito y lo infinito, en el sentido de que hay muchas formas de pronunciar lo escrito, digamos, incluso en la misma,
en la misma lengua. Digo, que esa infinitud sería casi vinculada con los individuos, digamos. Cada uno de alguna forma pronuncia esos sonidos de otra forma distinta, digamos, ¿no? De una forma con matices, digamos, ¿no? mi carácter metafórico no condice con tu carácter de filólogo, digamos. Qué interesante el pensamiento. Lo que te iba a decir es que voy a responder a tu pregunta metafísica prosaicamente, es decir, lingüísticamente, que es lo que puedo responderte ahora. En este sentido, con respecto a las pronunciaciones, ¿no? Suponte, Che, Laura, la próxima contratás con telescopio para ver la escritura de Castelo. Un dedo y tela, digamos. Lo importante con respecto a las pronunciaciones es que entre la D de dedo, primera, oclusiva, dedo, y la segunda, dedo, sonora, es posible para uno, es una invención que estoy haciendo, para un oído fino, que haya más diferencia que entre D y T, entre la dental sonora y la dental sorda. Pero como no llega a constituir esa diferencia de dedo, entre la D primera y la D segunda, no llega a variar la percepción del fonema en nuestra lengua, podés pronunciarlo de la manera que sea, ¿viste? Los alemanes, dedo, cómo les cuesta la D primera, ¿no? El problema es que si el rasgo sonoridad es afectado, ya la D pasa a ser T. Y cuando ese es un fonema y da origen a palabras distintas, ¿no? Ahora no se me ocurre ninguna, pero ayúdenme ustedes con alguna que sea un par mínimo, es decir, exactamente iguales salvo en ese fonema. Bueno, no sé. No sé si me entienden incluso lo que quiero. Di frente a ti. ¿No? Ahí hay, ¿no? Son dos cosas, abren a dos campos diferentes. Y quizá para un oído que no sea el castellano, no habría diferencia entre di y ti. Quiero decir que las pronunciaciones varias son en el límite en que te marca la lengua. Si te deslizás a un rasgo que trae aparejado un nuevo fonema, ya te vas a otro campo semántico y la variación no es posible, ¿no? Por ahí viene la cosa. Es una respuesta, son los límites del fonema, ¿no? Que dan la distinción de significados, ¿no? Casa y cada, ejemplo, ¿no? Todo igual menos esa D frente a esa S, frente a esa dental, sonora, frente a la sibilante S. Y ya eso abre un campo semántico. Esa es la respuesta inmediata que puedo darte. Tenemos una consulta de Luciano Garófalo, perdón. Muchas gracias al profesor Castelo por su interesantísima exposición. Es un lujo poder escuchar sus agudas observaciones. Me gustaría hacerle una consulta desde la completa ignorancia del asunto, la cual está vinculada con la transmisión de la Ilíada
de la oralidad a la escritura. Y es sí, ¿acaso tiene plausibilidad la anécdota que cuenta Plutarco, según la cual Aristóteles supuestamente hizo una edición crítica de la misma? ¿Hay algún otro testimonio de ello? No conozco eso que comenta la referencia de Plutarco. Sería bueno para buscarla. Ángel, Sí. volvió la distorsión. A ver, volvemos a intentar. No salir, pero a ver si... ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahí. Bueno. Me hicieron alguien me hizo una sugerencia de que el Spotify de teléfono, ya lo hice, pero no, lo acabo de hacer, digo, porque no lo había hecho antes. Vamos a ver, pero es raro de todas maneras. Vuelvo, diciendo esto. Digo, tomo nota lo de Plutarco y lo de Aristóteles. En realidad, cuando hablamos de edición crítica, remontarnos a la escuela de Alejandría. Fueron los alejandrinos posteriores, digamos, bueno, el núcleo inicial de la escuela de Alejandría tuvo que ver con el liceo, ¿no? Cuando se traslada para ese lugar, para Alejandría. Pero lo que tenemos que decir es que es con posterioridad que se divide en cantos, la Ilíada de la Odisea, y bueno, y todas las reglas gráficas, los signos, etcétera, es todo obra de los alejandrinos. Vieron que cuando Platón cita Ilíada y Odisea, lo hace por bloque temático, digamos, no canto tal, verso tal, ¿no? Es posterior. Pero también es cierto que entre los peripatéticos hubo también mucho trabajo, ¿no? Con Ilíada y Odisea. Pero edición no se atribuye a la escuela peripatética. Están los nombres de Aristarco, de Aristófanes de Bizancio, es decir, los grandes nombres de los bibliotecarios de Alejandría. Pero bueno, lo voy a tomar en cuenta y ya lo tengo anotado ahí para revisar, a ver si en verdad encuentro algún dato al respecto. En la vida de Alejandro, me dice el compañero, perfecto, sí. 8, 2, 26, 1, ¿no? 26, 1, sí, perfecto, gracias. En la vida de Alejandro, claro, del cual se cuenta su profunda admiración, ¿no? Por Homero y demás. Enseguida enchufo la batería. Ángel, yo tengo una consulta también que no, vos dirás si es pertinente. Cuando en algunos escritos posteriores a Verdad y Método, Gadamer se ocupa de justamente el sonido y el tono de la palabra y aclara que no es la palabra en tanto término, sino en tanto la palabra dada. La palabra dice viva, que es la palabra dirigida a un tú. Plantea que la palabra entonces en este sentido, sino como término, sino como la palabra dada dirigida a un tú, intencionada hacia un tú. Y desarrolla que la palabra dada solo
termina de completar su sentido, consuma su sentido, en cuanto es pronunciada, y hace una referencia a la lectura en voz alta, por ejemplo. Y entonces refiere o explica que completa el sentido porque justamente es pronunciada, es escuchada por alguien a quien se le dirige o es dirigida. La pregunta mía es, cuando vos mencionabas en algún momento que se buscaba la memorización en el momento de la no escritura, es decir, de la oralidad, se buscaba la memorización con esa, digo yo, con ese ritmo o con esa rima, no sé si es correcto decirlo así, si en esa búsqueda de memorizar también está ese aspecto de que en el momento de ser dirigida, es decir, que necesita tener un receptor para que complete el sentido. Bueno, digamos, primero que en una sociedad oral no hay otra posibilidad. El hablar siempre es hablar a un otro presente. No existe el escribir, digamos, ¿no? De manera que no hay, digamos, un tipo de lenguaje que pueda, digamos, perdurar. Desaparece al ser pronunciado, ¿no? Y queda grabado en la memoria. De manera que incluso tenemos que imaginarnos que la manera en que quedaba grabada la memoria de los otros era, por ejemplo, este aedo ambulante que iba a un pueblo determinado, más o menos como algo que ocurría con estos personajes de la oralidad inca. Iba a un pueblo determinado y tenemos que imaginar a todos los niños de aldea sentados en círculo y él recitando. Y a medida que iba cantando las gestas de los antepasados, los niños lo iban memorizando, ¿no? Y así sucesivamente. No había otra manera de que se transmita la oralidad. Con respecto a la lectura en voz alta, hay un ejemplo muy, digamos, difundido para aquellos que se dedican a estos temas, que es el famoso pasaje de las Confesiones de San Agustín, en que sorprende, porque tenía las puertas abiertas, Ambrosio de Milán, tenía las puertas, digo siempre, no había que anunciarse, uno entraba, y lo sorprenden, ¿no? Literalmente, leyendo, pero apenas moviendo los labios, y eso es un gran evento. O sea, no ejerciendo la lectura en voz alta. Miren de qué época hablamos, el siglo IV, ¿no? Después de Cristo, ¿no? El mundo romano. O sea, como la práctica de la lectura en voz alta. Pero también para esto, lo funcional, para esto tan prosaico, hablando así, pero bueno, juega. ¿Por qué? Y bueno, porque imagínense, más allá de los altibajos, que de acuerdo a las épocas culturales que pasó esto, digamos, que se fueron sucediendo en lo que ahora voy a contar, lo cierto es que lo prioritario fue que la mayor parte de los textos venían en mayúsculas, digamos, no en cursivas, y escritos tal cual se pronunciaban, no había regla, no había punto, no había división de palabra, era lectio continua. La voz era necesaria, porque si no es imposible leerlo. De manera que la lectura en voz alta surge de la necesidad precisamente de los textos, con ausencia de cualquier tipo de convención.
de manera que digo, también tenemos que llegar a pensar que a medida que avanzan los sistemas ¿no? Se va haciendo innecesaria la lectura en voz alta. Pero la génesis fue esa, al principio fue, por supuesto, la lectura en voz alta, claro, no había otra forma de... Sí. Gracias. Ángel, tengo una pregunta. Así como en la Ilíada no hay rastros de la escritura, en el sentido de que como que existiese la escritura, ¿cuáles son los primeros textos donde aparece ese rastro de que ya hay escritura? Bueno, con Hesíodo, Carlos, con Hesíodo. Es la primera vez que aparece lo que se denomina esfragís. Es decir, el sello. Es la primera vez que aparece un nombre propio. Es la primera vez que aparece el nombre. A mí, Hesíodo, las musas me enseñaron tal cosa. O yo, Hesíodo, esto en Trabajos y Días, fui a un concurso tal en Calcis por tal cosa. Es la primera vez en que aparecen cuestiones personales, incluso sucesos personales, las musas en el licón, a mí, ¿no? Ese fragis sello después se va a desplazar al final, en ahí va a ser el nombre de autor, digamos, ¿no? Pero... porque dar cuenta de su autoría, por eso. Exactamente, Carlos. Y frente al anonimato, obviamente, de la oralidad, donde el origen es la tradición misma, ¿no? Claro. Y otras características que revelan la escritura, Carlos, la existencia, Carlos y a todos les digo, ¿no? La existencia de un prólogo que anuncia lo que va a venir después, es decir, una estructura que es imposible concebir sin la escritura, ¿no? Sí. Pero bueno, tan polémico es esto que visto contra la escuela analítica que decía que Ilíada fue formada por un núcleo que se expandió azarosamente, o viceversa, varias sagas particulares que se juntaron. Frente a esos, la escuela unitaria dice, señor, miren que hay un emisor guía que acompaña toda la obra, etcétera, etcétera. ¿No? La coherencia de Ilíada y Odisea hizo pensar otro error, ahí está el tema, estos mismos de la escuela unitaria, que Homero escribió. Pero es imposible que esa factura de oralidad, con la fórmula, con las digresiones, con esa factura, digo, fuese obra de la escritura. El que sabe escribir no puede escribir eso, como demostraron otros estudios en la actualidad, ¿no? Bueno, el tema de cómo llegaron a ser textos no está en ninguno de estos dos extremos, está en otras cosas que, bueno, en todo caso después, para no seguir con este tema así tan técnico. Pero bueno, decía, sí, el testimonio de Hesíodo es indudablemente la de un autor que ha trabajado con la escritura. ¿Sí? Bueno, estamos casi sobre la hora. No sé si alguien tiene algún otro comentario o pregunta. Entonces volvemos a
avisarles que a partir de mañana o pasado mañana ya pueden volver a escuchar el encuentro a través de nuestra página o transmitírselo a quienes no hayan podido venir hoy, para ya entonces el martes que viene, también a las 3 de la tarde, continuar con el segundo encuentro. ¿Sabés, Laura, que yo anotaría en el pizarrón brevemente en los 2 textos de la próxima? Bueno. Se trata del conocido, primero Platón, Fedro, y el conocido como mito sobre el origen de la escritura que se extiende del 274C al 276B. Es muy breve. Y el otro es el orador Alcidamante de Lea, y el opúsculo, porque es un alegato breve, sobre los que escriben los discursos escritos o sobre los sofistas. Este es el título que tiene Alcidamante de Lea sobre los que escriben los discursos escritos o sobre los sofistas. Y el otro es el mito sobre el origen de la escritura de Platón. Allí vamos a poder ver ese tan interesante mito que tanto nos dará que hablar, más allá del problema obvio. ¿Y por qué Platón escribió? Si esto es una reivindicación del discurso oral para los fines filosóficos de la dialéctica oral. Y no contra, es muy fuerte lo que dice contra la escritura, tan fuerte como lo que dice el orador Alcidamante, defendiendo los discursos improvisados, digamos, espontáneos, adecuados al kairos, al momento oportuno, frente a aquellos que lo aprenden de memoria en el ámbito del foro, ¿no? Pero bueno, son 2 textos que muestran esta tensión entre la escritura que avanza y una sociedad de base oral todavía que se resiste al cambio, ¿no? En fin, de eso se trata nuestra próxima reunión. Perfecto, ahí los escribí también en el chat por si alguien no llegaba a visualizar la pizarra, están también en el chat. Bueno. Bueno, Ángel. Perfecto. Entonces, nos reencontramos el martes que viene. No sé, Carlos, si querés agregar algo más. No, se me ocurrirían muchas preguntas, pero las dejo para la próxima clase. Muy me bien. parece que quiero fastidiarte. No, che, y una más, ¿no habrá tiempo para una más chiquitita? No, la próxima. No, perfecto. Si no, me van a apedrear los jóvenes. Bueno. Uno cuando crece se vuelve más ignorante. Entonces. Es que, no, vos hacés preguntas que ponen en aprieto. Mejor. Mejor. Muy bien. Bueno, nos vemos. Nos vemos entonces. Gracias, Ángel, muy bueno. No, gracias a ustedes. Saludos.